No solamente nuestros pecados, Señor, sino también, Señor, la gran necesidad que nuestra alma tiene de poder escuchar tu voz en este día. Señor, al venir a tu palabra, queremos rogarte, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú también, oh Dios, nos des humildad, la humildad necesaria para someternos a la autoridad de tu palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús te ruego que tú, Señor, obres en cada uno de nosotros, dándonos, Señor, oídos para oír tu voz a través de tu palabra. Señor, sacia, oh Dios eterno, sacia el hambre y la sed que tenemos de ti en este día por medio de la predicación de tu palabra. Aquí estamos, Señor, tu pueblo reunido. Tu palabra ha sido abierta delante de nosotros. Háblanos, oh Dios, porque tu pueblo escucha. Padre Celestial, ayúdame a mí como predicador de tu palabra a ser fiel al mensaje de la Escritura. Ayúdame a mí a comunicar con claridad, Señor, lo que tú quieres decirle a tu pueblo. De manera, Señor, que en todas las cosas tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Señor, en esta mañana queremos tomar un tiempo también para rogarte, Señor, por el ministerio en la cárcel. Queremos pedirte, Señor, que mientras tu palabra es proclamada, Señor, en este lugar cada semana, Señor, concédenos ver, Señor, la obra salvífica tuya en el corazón de aquellos que no te conocen allí. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que aquellos que están presos, Señor, tú los hagas libres del poder del pecado. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, magnifica tu nombre en ese ministerio allí. Señor, para que en medio de tanta tiniebla, Señor, pueda resplandecer también la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, el domingo pasado nosotros terminamos nuestra exposición de la primera parte del capítulo 10 de Esdras y terminamos específicamente con el verso 14. La razón por la cual el título del mensaje de hoy es el mismo de la semana pasada es porque obviamente vamos a estar continuando tratando el tema del arrepentimiento en el capítulo 10 de Esdras. Si nosotros leemos todo este capítulo, nos vamos a ver, de hecho, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, todos estos dos capítulos tienen el tema dominante, es, ¿verdad?, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de confesión, de confesar nuestros pecados delante de Dios y la necesidad de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y cuando, al terminar en el verso 14, no sé cuántos de ustedes recordarán, que estuvimos hablando acerca de la necesidad del arrepentimiento. La razón por la cual el arrepentimiento es tan necesario en la vida cristiana, la razón por la cual el arrepentimiento es tan necesario para poder tener una relación con Dios, es porque el arrepentimiento solamente cuando el hombre se arrepiente de su pecado, la ira de Dios se aparta del pecador. Y es por eso, amados hermanos, que la iglesia cristiana, aunque este es un tema que quizás no es tan popular en nuestros días, la iglesia del Señor Jesucristo en todos los lugares debe hacer énfasis en cada servicio, en cada oportunidad que tenga, no solamente de predicar el evangelio, sino también de llamar al pecador al arrepentimiento. El arrepentimiento para con Dios es tan esencial, tan necesario para tener una relación con Dios, que aún, hermanos, cuando el llamado al evangelio incluso es parte vital de la predicación del evangelio. Cada vez que nosotros proclamamos a Cristo y a Cristo crucificado, cada vez que proclamamos a los hombres las buenas nuevas del evangelio, que Cristo murió por pecadores, es necesario que también
llamemos al arrepentimiento, porque esta buena nueva, el evangelio, la buena noticia de que Cristo descendió del cielo y murió por nosotros, demanda una respuesta, y la respuesta adecuada es el arrepentimiento, creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Es por esa causa que el mismo Señor Jesucristo, el centro, mientras predicaba el evangelio durante su ministerio terrenal, el centro, el núcleo de su mensaje era: arrepentíos y creed en el evangelio. Y la razón por la cual, cuando nos arrepentimos, la ira de Dios se aparta de nosotros, es porque Dios, amados hermanos, promete en su palabra que cuando el pecador se arrepiente, nuestros pecados son perdonados. Ahora, si usted ha llevado tiempo en la iglesia, o nació en un hogar cristiano, o tiene algún trasfondo religioso, en más de una ocasión usted ha escuchado hablar de esta verdad: si te arrepientes, Dios te perdona. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros escuchamos esto, muchas veces en la mente de muchas personas puede surgir la pregunta: ¿cómo yo puedo saber que verdaderamente Dios me perdona cuando yo me arrepiento? ¿Cómo yo puedo saber que verdaderamente mis pecados todos son perdonados al confesarlo y verdaderamente arrepentirme de ellos? Preguntas como estas, hermanos, inundan nuestras mentes. Incluso aún los cristianos muchas veces tenemos, cuando pecamos y nos arrepentimos y tenemos la promesa de Dios de perdón en su palabra, muchas veces, hermano, nuestra culpabilidad nos hace dudar de que verdaderamente hemos sido perdonados, de que verdaderamente Dios ha lavado nuestro pecado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar seguros? ¿Cómo podemos tener seguridad? Y esa, hermano, la respuesta a esta pregunta también la encontramos, gracias a Dios, en el capítulo 10 de Esdras. Y es en responder esas preguntas en lo que vamos a estar enfocados. Amados hermanos, siendo el arrepentimiento algo tan esencial para nosotros, para la vida cristiana, para todo hombre, siendo el arrepentimiento una necesidad universal, se hace apropiado para nosotros que en este día nosotros prestemos atención a lo que el texto sagrado nos va a enseñar. Prestemos atención, hermano, a lo que Dios nos va a enseñar a través de su palabra, a través de estos versículos. Y así que, para profundizar más y más en esta doctrina tan importante y para poder también entender cuáles son las implicaciones de ella. Lo primero que quiero mostrarte en este pasaje, en esta mañana, es lo siguiente. Hoy vamos a considerar, hermano, la seguridad del arrepentimiento. Eso es lo primero que quiero que veamos en el texto. Quiero invitarte a leer. Vamos a ver, hermano, desde el verso 15 hasta el verso 20, hasta el verso 19. Dice: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, con Mesulán y el levita Sabetaí respaldándolos. Pero los desterrados así lo hicieron. Y el sacerdote Esdras designó a hombres, jefes de casas paternas, por cada una de sus casas paternas, todos ellos por nombre, y se reunieron el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras, se encontraron de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Masaías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Ellos juraron despedir a sus mujeres, y siendo culpables ofrecieron un carnero del rebaño por su delito. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate, amados hermanos, para poner en contexto todos estos versículos que acabamos de leer. Recuerden, hermanos, que la semana pasada vimos que Esdras la razón, es el contexto inmediato de estos versículos, es la confesión de la infidelidad del pueblo. Cómo el pueblo de Dios había sido infiel
Bueno, ellos habían violado el pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos habían roto la ley de Dios y habían, hermanos, dado a sus hijos en casamiento con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, cosa que Dios específicamente había prohibido. De hecho, hermanos, no sé cuántos de ustedes recordarán que mientras hemos estado estudiando estos dos capítulos mencionábamos que este pecado era estaba tan arraigado en algunos de los hombres de este pueblo, que aún muchos, hermanos, de los sacerdotes, por tal de obtener una ganancia económica y una ganancia, una posición social, se divorciaban de sus mujeres para casarse con las mujeres de estos pueblos, para poder ganar un estatus social en medio de los tiempos que ellos estaban viviendo. Cuando Esdras se entera de esto, Esdras ora, se arrepiente, pide perdón por el pueblo, y junto con Esdras se unen una gran multitud de personas. Dice la Biblia, hombres, mujeres y niños vienen a llorar delante de Dios y lloran amargamente por su pecado. Y ellos toman la resolución. En el versículo, hermano, que leímos en la lectura bíblica, si te das cuenta, hermano, dice en el versículo 9, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la lluvia intensa. Y mencionábamos, hermano, que estos hombres, todo el pueblo se reunió, había una gran lluvia, ellos están de acuerdo en despedir, en separarse de las mujeres extranjeras, pero ellos reconocen también que el pecado que ellos habían cometido era tan grande y tenía tantas implicaciones que no se podía resolver este asunto en un solo día. Por eso ellos proponen que la gente se vaya a su casa y solo se quedaran algunos representantes por cada casa, ¿verdad?, de la tribu de la nación de Israel, para que Dios perdonara su pecado. Y dice el verso 15, que fue el verso con el que comenzamos en esta mañana, que algunos de los hombres, incluso algunos levitas, también se opusieron a esto. ¿A qué fue lo que ellos se opusieron? Ellos se opusieron a que la gente se retirara y solamente quedaran algunos representantes. Sin embargo, hermanos, a pesar de la pequeña oposición que tuvo esta propuesta, dice el verso 16, pero los desterrados así lo hicieron. Y desde el verso 16 en adelante comienzan a decirnos cómo fue que ellos resolvieron este asunto. Amados hermanos, fíjate cómo dice, fíjate la magnitud del problema que ellos estaban experimentando. En el verso 9 dice que ellos comenzaron, que era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios. Y el verso 17 dice que terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Eso te dice, hermano, que esta gente dedicaron tiempo a investigar. Ellos no tomaron a la ligera este asunto. Ellos se dedicaron a investigar familia por familia, hombre por hombre, hasta que ellos encuentran a todos los culpables de esta infidelidad. Y una de las cosas que nos llama la atención es que en el verso 19, después de mencionar algunos de los hombres, dice, hermano, después de mencionar algunos de los hijos de los sacerdotes que habían pecado de esta manera, dice el verso 19, ellos juraron despedir a sus mujeres y siendo culpables ofrecieron un carnero del rebaño por su delito. Amados hermanos, ¿por qué este versículo es tan importante? Si usted se fija, en la mayoría de nuestras Biblias el verso 19 está entre paréntesis. Y cada vez que usted ve un verso o una expresión en la Biblia que está entre paréntesis, es para indicarte que esa es una nota editorial del escritor del libro.
El escritor del libro, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta nota de aclaración, recordándonos, amados hermanos, que sí, que aunque ellos habían reconocido su pecado, ellos no solamente lo reconocieron, no solamente juraron despedir a sus mujeres, no solamente se comprometieron con, amados hermanos, obedecer la palabra de Dios, sino que también ofrecieron un carnero por su delito. Amados hermanos, la razón por la cual esto es tan importante para nosotros, porque es un recordatorio a la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos, que la seguridad de perdón que ofrece el arrepentimiento, hermanos, descansa en la justicia de Dios. ¿Por qué nosotros podemos saber, por qué podemos estar seguros de que cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, Dios nos perdona verdaderamente? Porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios justo. Y en su justicia descansa nuestra seguridad de perdón cuando nos arrepentimos. Amados hermanos, la razón por la cual estos sacerdotes o los hijos de estos sacerdotes ofrecieron este carnero por su delito es porque eso era lo que demandaba la ley. La ley de Dios demandaba que cada vez que las personas se pecaban, tenían que arrepentirse y tenían que traer un cordero y ofrecerlo por su culpabilidad. Amados hermanos, mira conmigo este pasaje de la Escritura que quiero compartir. Levítico capítulo 5, versos 17 al 19. Levítico capítulo 5, versos 17 al 19. Amén. Estos versículos que vamos a leer, hermano, son el trasfondo de la decisión de estos hijos de los sacerdotes. Cuando ellos son confrontados por su pecado y Dios los convence de su iniquidad, ellos muestran su arrepentimiento también ofreciendo este carnero porque querían hacerlo, hermano, conforme a la ley de Dios. Y dice, hermano, Levítico 5, 17 al 19. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se den cuenta, será culpable y llevará su castigo. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que está diciendo el Dios al pueblo? Si alguno de ustedes peca y hace cualquier cosa de las que yo he mandado que no se hagan, fíjate cómo dice el Señor, aunque no se den cuenta. O sea, ¿qué significa eso? Aunque no sea intencionalmente, aunque no sea a la manera de los pecados del pueblo de Israel que estaban cometiendo en el tiempo de Esdras, estos hombres sabían e intencionalmente estaban rebelándose en contra de Dios. Pero Dios en este pasaje legisla y dice, si ustedes hacen algo que yo mandé que no hagan, aun cuando ustedes no se den cuenta, dice el texto, será ¿qué cosa? Culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa. Ciertamente era culpable delante del Señor. Amados hermanos, las instrucciones en la Escritura, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, eran bien claras. Cada vez que una persona pecaba, cada vez que el pueblo de Dios desobedecía la ley de Dios, se rebelaba en contra de Dios, aun cuando lo hiciera inadvertidamente, dice el texto, hermano, dice Dios, ¿será qué cosa? Culpable. Y eso, hermano, es una
un recordatorio para nosotros de nuestra inhabilidad natural de poder vivir acorde a la ley de Dios perfectamente todo el tiempo. Van a haber momentos en nuestras vidas que vamos a pecar, ¿verdad? Intencionalmente, sabiendo que estamos desobedeciendo a Dios. Pero van a haber también momentos en nuestras vidas que vamos a pecar inadvertidamente. Y esto me llama la atención, hermano, porque cada vez que usted, en la ley, por ejemplo, la ley de este país, hay algo que en leyes importantes te dicen, hermano, el desconocimiento de la ley no justifica la transgresión de la ley. O sea, aún delante de las cortes humanas, el hecho de que usted no conozca una ley y rompa una ley sin saberlo, de todas maneras usted es culpable. Lo mismo pasa delante de Dios. Y es por eso que Dios no solamente confronta al hombre con su inhabilidad de poder vivir de acuerdo a la ley de Dios, sino que también en aquel tiempo Dios provee un sacrificio, Dios provee una solución. El culpable tenía que ofrecer un carnero. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿por qué el culpable tenía que traer un carnero? No era suficiente que el pueblo dijera, o el culpable dijera, yo me arrepiento, perdóname. ¿No era suficiente eso? No era suficiente. Porque para que el pecador fuese perdonado, alguien tenía que morir. Y en este caso, un cordero tenía que morir para que la culpa fuese quitada. Para que, amados hermanos, la demanda de la justicia de Dios fuese satisfecha. Y cuando el hombre, hermano, israelita, traía su cordero y lo ofrecía delante de Dios, él podía ir a su casa con la seguridad de que Dios lo había perdonado, porque un cordero había muerto en su lugar. De la misma manera, amados hermanos, nosotros cuando pecamos, cuando nos rebelamos contra Dios, aún inadvertidamente, y nos arrepentimos de nuestros pecados, tú y yo podemos tener seguridad de que Dios nos ha perdonado, porque un cordero murió en tu lugar. Jesucristo, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario, Cristo satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Cristo, hermano, pagó la demanda de esa justicia. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario, y porque Dios castigó a Cristo en nuestro lugar, cuando tú y yo nos arrepentimos, podemos tener seguridad de que somos perdonados, porque Cristo fue castigado por mí. Mira conmigo estos dos pasajes de la Escritura. Yo lo voy a poner en la pantalla. Dice Primera de Juan 1:9. Perdón, hermano, este texto no está mal, este está en el Evangelio. A ver. El texto está mal, la cita está mal, el texto está bien. Dice, este pasaje, hermano, está en el Evangelio de Juan, cuando a Cristo lo crucifican. Dice el texto, hermano, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y he aquí en esta expresión, consumado es, donde radica la seguridad del arrepentimiento, donde radica la seguridad del perdón de los pecados, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios. Cuando Cristo dijo, consumado es, Él estaba diciendo, todo se pagó. La deuda completa se pagó. Todas las demandas de la justicia de Dios se pagó. Yo he bebido hasta el último sorbo de la copa de la ira de Dios que ustedes merecían. Consumado es, no hay nada más que hacer.
yo lo hice todo. Amén. En esas palabras gloriosas de Jesucristo descansa la seguridad que provee el arrepentimiento. ¿Por qué yo puedo estar seguro de que mis pecados son perdonados? Porque Dios es justo. Amén. Porque Dios ya castigó a Cristo en mi lugar. Él me perdona cuando yo me arrepiento. Amados hermanos, mira conmigo este otro pasaje de la Escritura. Este sí está en 1 de Juan capítulo 1 verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Qué gloriosa verdad la que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en este pasaje. Si confesamos nuestros pecados, en otras palabras, si nos arrepentimos y confesamos nuestra culpabilidad delante de Dios, si el pecador se arrepiente, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Generalmente, cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios, nosotros pensamos en términos de, bueno, Dios le va a dar al pecador lo que el pecador merece. Y esa es una verdad. Pero precisamente porque Dios es justo, y ya Él, yo creo que usted entienda esto, hermano, por eso se lo quiero repetir, porque ya Él castigó a Cristo en mi lugar, en tu lugar. Si tú te arrepientes, tú puedes tener seguridad de que Dios te perdona, porque Él es justo. Amén. Es en la justicia de Dios que nosotros podemos tener, los creyentes podemos tener seguridad de perdón. Pero también, amados hermanos, la seguridad que provee el arrepentimiento, esa seguridad de perdón que provee el arrepentimiento, descansa, hermano, también, como dice el texto que tiene en pantalla, en la fidelidad de Dios. Porque Dios, hermano, y yo te pregunto, bueno, ¿qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios, hermano, no es más que la perfección de Dios, con la cual Él siempre cumple sus promesas hechas en sus pactos. De eso hablamos cuando mencionamos la fidelidad de Dios. Cuando Juan habla de la fidelidad de Dios, está hablando de esta perfección de Dios. Es un atributo de Dios por el cual Él siempre promete, cumple todas sus promesas hechas en los pactos que Él ha hecho con su pueblo. Y Dios, amados hermanos, en la manera en la que Dios ha tratado con el hombre, Dios siempre ha tratado con el hombre a través de ¿qué? De pactos. La fidelidad de Dios es un atributo de Dios que tiene connotaciones pactuales. Y en cada pacto, ¿verdad? En cada uno de los pactos que Dios ha hecho con el hombre, en cada uno de ellos Dios ha hecho ¿qué cosa? Advertencias, pero también ha hecho promesas. Y específicamente, hermano, en la promesa, Dios hizo, ¿sabe? El último de los pactos que Dios hizo con el hombre, ¿cuál fue? El nuevo pacto. El pacto de gracia que se consumó, ¿a dónde vamos? En la muerte de Jesucristo. Ahora, yo quiero que tú mires conmigo, para que tú puedas entender el pasaje de Juan, cuando Él dice, porque Él es fiel y justo, ¿sabe? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quiero que compares ese versículo con Jeremías 31, verso 33 al 34. Jeremías capítulo 31, verso 33 al 34. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 33 al 34. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice este pasaje de la Escritura: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos
y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. En este nuevo pacto que Dios hace con su pueblo, Dios promete varias cosas. Y muchas de las cosas que leímos en este pasaje tienen que ver precisamente con la regeneración. Cuando Dios habla de que yo voy a poner mis leyes en su mente y en su corazón, habla de que, ¿sabes? Del nuevo nacimiento. En el antiguo pacto, la ley de Dios estaba en tablas de piedra. Pero ahora en este nuevo pacto, en Jesucristo, Dios escribiría su ley no en tablas de piedra, sino en el corazón del pecador. Lo haría nacer de nuevo. Le daría un corazón sensible, un corazón capacitado para obedecer. Cuando dice ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor, pues todos me conocerán. Obviamente también eso tiene que ver con la regeneración, porque cuando Dios regenera al pecador y lo hace nacer por la palabra de Dios, Dios ilumina su corazón, ilumina su mente para que pueda entender la palabra de Dios, para que pueda entender a Dios. Pero como otra de las promesas que Dios hace, es esta: pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Cómo es posible que un Dios omnisciente, que todo lo conoce, cómo es posible que un Dios que no olvida nada, pueda decir en este pasaje, yo no me recordaré más de su pecado? ¿Cómo Dios puede olvidar el pecado de su pueblo? No lo olvida, no en el sentido de echar, Él no lo echa debajo de la alfombra. Él no pretende, Él no te trata como si nada hubiera pasado. La razón por la cual Él dice yo no recordaré más su pecado es porque Él satisfizo la demanda de su justicia en la muerte de su Hijo. Y porque Dios es fiel a este pacto, porque Dios es fiel a su palabra y porque Dios es justo, tú y yo, mi amada iglesia, podemos tener seguridad de perdón cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esta es la verdad, una de las verdades más gloriosas que tú y yo podemos escuchar en este día. Amados hermanos, quizás tú has estado luchando con pecados en esta semana. Y muchas veces, ¿verdad?, durante esta semana seguro muchas dudas han venido a tu mente. ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿Será que Dios me acepta delante de Él? Oh, santos del Señor, ustedes pueden ir a casa hoy seguros de que si tú te has arrepentido de tus pecados, todos ellos han sido perdonados completamente en Jesucristo. Porque Dios es justo y es fiel. Tú y yo hoy, al ir a nuestra casa, podemos decir, como dijo Zacarías en Esdras capítulo 10, verso 2. Mira este versículo, hermano. Esdras capítulo 10, verso 2 dice: y Zacarías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Todavía hay esperanza para nosotros. Aun cuando nosotros hemos pecado, todavía hay esperanza de perdón, porque nuestro Dios es justo y es fiel. Uno de los teólogos, hermanos, más influyentes, casi muy influyente en la historia cristiana, llamado Luis Berkhoff, hablando de la fidelidad de Dios, decía: la fidelidad de Dios es para el cristiano
el fundamento de su confianza, el fundamento de su esperanza y la causa de su regocijo. Los salva de la desesperación a la que su propia infidelidad podría conducirlo fácilmente. Les da valor para seguir adelante a pesar de sus fracasos y llena sus corazones de gozosas anticipaciones, incluso cuando están profundamente conscientes del hecho de que por causa de su infidelidad han perdido todos los derechos a las bendiciones de Dios. Porque Dios es fiel, tú y yo podemos tener esperanza a pesar de nuestro pecado. Amén. Porque Dios es fiel y justo, tú y yo podemos tener esperanza de que en aquel día final tú y yo seremos aceptados delante de Dios. Porque en Cristo Dios perdonó todos tus pecados. La fidelidad de Dios y la justicia de Dios son noticias dulces a los oídos de los cristianos. Provee gran consuelo y esperanza. Pero la fidelidad de Dios y la justicia de Dios presuponen una gran amenaza para aquellos que están fuera de Cristo. ¿Sabes? La fidelidad de Dios y la justicia de Dios presuponen una gran amenaza para aquellos que están fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque si la fidelidad de Dios es la perfección de Dios por la cual Él cumple todas sus promesas y todas sus advertencias hechas en sus pactos, dice Dios, el primer pacto que hizo con el hombre, ¿sabes cuál fue? El pacto de obras. Y el pacto de obras decía, haz esto y vivirás. Si tú vives, si tú obedeces, serás bendecido. Si tú desobedeces, morirás. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer, pero el árbol que está en el medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es un pacto de obras. Y Adán, nuestros padres pecaron, rompieron ese pacto de obras. Y por esa causa, todos los descendientes de Adán y Eva, toda la raza humana, nace bajo justa condenación. Porque todos nacemos culpables de pecado. Y Dios ha prometido en su palabra que si el impío no se arrepiente, Dios lo va a destruir. Dios ha prometido en su palabra que aquel que rechace al Hijo morirá eternamente. ¿Cómo tú puedes saber que eso es verdad? Porque Dios es fiel. Y Dios lo va a cumplir. Pero tú también puedes saber que eso es verdad, porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, Dios te va a dar a ti lo que tú te mereces. Amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, yo quiero decirte algo. La Biblia es clara con relación a la condición del hombre. Nosotros no somos buenos. Dice la Biblia, no hay justo, no hay bueno, sino solamente uno, Dios. Amén. Nosotros todos somos pecadores. Todos nacemos bajo condenación. Todos nacemos bajo la ira de Dios. Pero la buena noticia en esta mañana es que Cristo descendió del cielo para vivir una vida perfecta que tú no puedes vivir, y para morir en la cruz del Calvario. Él murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso de los muertos, para que todos aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados no se pierdan eternamente, sino que tengan vida eterna. Tú eres un pecador. Tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay buena obra, dice el Señor por medio del profeta Isaías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. No hay nada que tú puedas hacer para limpiar tu pecado, para limpiar tu culpabilidad. Solamente hay un recurso suficiente: la sangre de Cristo. Amén.
Ven a Cristo en esta mañana en arrepentimiento y fe. Si tú confiesas tu pecado y crees en el Evangelio, crees en Jesucristo, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y ciertamente tus pecados serán perdonados. Amados hermanos, por último quiero ver con ustedes en esta mañana el alcance del arrepentimiento. Ya vimos, mis amados hermanos, cuál era la seguridad del arrepentimiento. Vamos a ver ahora el alcance del arrepentimiento. Mira conmigo, hermano, el verso 20. Vamos a leer el verso 20 y vamos a ir hasta y vamos a saltar al verso 44. Dice el verso 20: de los hijos de Immer, Ananí y Zebadías. Y vamos a saltar al verso 44. Dice: todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado a luz hijos. La razón por la cual, hermano, saltamos del verso 20 hasta el verso 44 es porque entre el verso 20, o sea, el verso 20 hasta el verso 43 es la lista de todos los hombres que ellos encontraron culpables de esta infidelidad. Nombre por nombre. Ahí está. Y el verso 44, hermano, termina con una nota que nos indica que este libro, hermano, este relato histórico no tuvo un final feliz. Dice el texto, hermano, que todos estos hombres se habían casado con mujeres extranjeras. Y fíjate, mira cómo termina. Y algunos de ellos tenían mujeres que le habían dado a luz hijos. Amados hermanos, ¿cuál es la verdad que el cronista, inspirado por el Espíritu Santo, quiere enseñarnos, nos enseña en este versículo? Si es verdad que cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, escúchame bien, tú y yo podemos tener seguridad de perdón, nuestro pecado es quitado, nuestra culpa es lavada y podemos vivir con esa seguridad. Sin embargo, el arrepentimiento no invalida, no nos libra de las consecuencias de nuestro pecado. Y esta es una verdad, amados hermanos, que el Señor nos ha estado recordando por estas últimas semanas a esta iglesia. Yo quiero que tú vayas a tu casa en esta semana, hermano, en este día, convencido de esto. Sí, mi hermano y mi hermana. Cuando pecamos, Dios, y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero en muchas ocasiones, hermanos, aunque somos perdonados, tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestra infidelidad. Dios dice en su palabra claramente, por medio del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que cada uno sembrare, eso también recogerá. Y una verdad que tú y yo debemos de tener bien claro en nuestra mente: el pecado, hermano, siempre tiene sus consecuencias. Cuando nosotros perseveramos en nuestra iniquidad, cuando nosotros rehusamos escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros rehusamos arrepentirnos de nuestras infidelidades, eventualmente, aun cuando nos arrepentimos y somos perdonados, eventualmente vamos a experimentar las consecuencias de nuestra maldad. Hermanos, esto es una verdad fuerte. Estos hombres fueron perdonados. Estos hombres, su culpa fue quitada. Pero aún así, ellos tenían ahora que lidiar con las consecuencias de su pecado, hermano, y esa consecuencia se veía en que ahora tenían que lidiar con hogares rotos. Niños ahora tenían que sufrir también por la consecuencia de la infidelidad de estos hombres.
lo cual es un recordatorio para ti, para mí, hermano, porque el pecado tiene consecuencias. Tú tienes que saber tus decisiones. Escúchame bien, iglesia. Tus decisiones tienen consecuencias reales. La decisión que tú tomes hoy, decisiones que tú tomas hoy, no solamente te van a afectar a ti, van a afectar también a tu familia. Van a afectar a los que te rodean. Porque así, hermano, el arrepentimiento te libra de la culpa de tu pecado, pero no te libra de las consecuencias de tu pecado. Y tener esta verdad fresca en nuestra mente nos ayuda, nos impulsa a correr a Cristo por la gracia necesaria para no pecar contra Él. Yo quiero que tú veas en la Escritura esta verdad ilustrada en 3 casos bíblicos. Yo quiero que todos vayamos por un momento a primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 12 al 14. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Creo que este es uno de los pasajes que más claro habla acerca de esta, que nos enseña muy claramente esta verdad. Primero de Samuel, capítulo 12, verso 12 al 14. Perdón, es segunda de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 12 al 14. Es segundo libro de Samuel. O sea, está primero de Samuel y luego está segundo de Samuel. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. O sea, David había pecado, había mandado a matar a Urías, había tenido relaciones con la mujer de Urías, una mujer que no era de él. Y el profeta Natán viene a confrontarlo con su pecado. Y después que Natán habla con él, dice, hermano, mira, vamos a leer desde el verso 10. Dice: ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Fíjate los términos que usa Dios a través del profeta Natán. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, de rebelarnos en contra de Dios, de desobedecer la palabra de Dios, nosotros estamos despreciando a Dios. Tú no estás despreciando al pastor, tú no estás despreciando a la iglesia. Todo acto de pecado es un acto de desprecio a Dios mismo. Por eso el pecado es tan serio. Verso 11. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tu mujer a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. ¿De qué está hablando aquí, hermano? De las consecuencias del pecado de David. Estas eran las consecuencias de haber despreciado a Dios, tomando a la mujer de Urías para él. Y Dios le dice: uno de tus compañeros, yo levantaré el mal dentro de tu casa. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a sacar a la luz. Y vemos en el relato bíblico más tarde que su propio hijo, Absalón, tiene relaciones delante, en los terrados del palacio, con todas las concubinas de David. David tragó, hermano, comió del fruto amargo de su propio pecado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede ser burlado. Y dice, mira el verso 13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: escucha bien esto, el Señor ha quitado tu pecado. ¿Qué significa eso? El Señor
te ha perdonado. No morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Qué amarga experiencia para David. Tu pecado, tú viste la relación que hay, hermano. Tu pecado se ha quitado. No vas a morir. Sin embargo, tu pecado tiene consecuencias. El niño que te nacerá va a morir. Aparte de lo que le va a hacer a Absalón. Oh, mi amada iglesia, cuán sobrio es este recordatorio para nosotros. Mira, vamos a seguir. Mira conmigo, Nehemías capítulo 13. Nehemías está después de Esdras. Nehemías capítulo 13, mira el versículo 23. Nehemías capítulo 13, verso 23. Amén. Mira lo que dice este texto de la Escritura, hermano. Algunos años han pasado desde Esdras capítulo 10 hasta este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, Nehemías. Dice, hermano, vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Quiero ponerte en contexto esto que estamos leyendo. Esdras ya había confrontado este problema en el pueblo de Israel. Ellos se habían arrepentido, pasan los años y vuelven a cometer el mismo pecado. Y dice, ellos toman la decisión nuevamente de hacer lo mismo. Y dice, hermano, el verso 24, de sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Fíjate por un momento, piensa por un momento en esto. Ellos habían decidido rebelarse nuevamente en contra de Dios, dando a sus hijos en matrimonio con mujeres extranjeras. ¿Y cuál fue el resultado? Los hijos del pueblo de Dios, que esa era la razón primaria por la cual Dios había prohibido matrimonios mixtos, los hijos del pueblo de Dios, dice el texto, ya no hablaban el lenguaje de Judá. Hablaban el lenguaje de ¿qué? Del pueblo, de Asdod. ¿Qué significa eso? Que como resultado de esa unión pecaminosa, los hijos de Dios, los hijos de Judá, habían adoptado la cultura y la religión de las naciones vecinas. ¿De quién era el pecado, hermano? Los padres consintieron en este tipo de relación y las consecuencias la experimentaron los hijos. Los hijos deciden casarse con estas mujeres y las consecuencias las tienen los hijos de ellos. ¿Qué nos enseña esto? Hermano, déjame decirte algo en esta mañana. Tú y yo podemos ser infieles como padres a Dios, delante de Dios. Tú y yo podemos ser infieles en nuestra responsabilidad como padre. Y cuando tú eres infiel como padre y te arrepientes, Dios te perdona. Pero déjame decirte algo. Las consecuencias de tu infidelidad como padre las vas a ver en tus hijos. Tú descuidas el educar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Dios te va a perdonar, pero tú vas a experimentar las consecuencias, porque va a llegar el momento que tu hijo va a hablar el lenguaje del mundo, va a pensar como el mundo, va a adorar a los dioses del mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido infieles en nuestra responsabilidad como padres. Y aunque cuando tú y yo por eso tenemos que arrepentirnos, y al arrepentirnos Dios nos perdona, pero tú y yo vamos a ver las consecuencias, porque el pecado siempre produce frutos amargos.
Ahora bien, hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Bueno, antes de decirte la manera en que nosotros debemos responder a esta verdad, debo decirte algo. Porque es necesario hacer una salvedad. Al hablar de las consecuencias del pecado, yo quiero recordarle a cada uno de ustedes algo. No siempre que los cristianos sufren es consecuencia del pecado. Es una verdad que tenemos que recordarla también. No siempre que los cristianos sufrimos es consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, cada vez que nosotros pecamos y persistimos en nuestra desobediencia, aun cuando nuestro pecado sea borrado, siempre cosecharemos de una u otra manera el fruto amargo de nuestras consecuencias pecaminosas. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos después de haber considerado la seguridad del arrepentimiento, después de haber, hermano, considerado el alcance del arrepentimiento? ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Cómo salimos nosotros hoy de aquí en esta mañana? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos, amados hermanos, en el libro de Esdras. Quiero que leas este versículo conmigo. Esdras capítulo 10. Y vamos a leer el verso 3. Esta es la mejor aplicación a este mensaje, a estos dos mensajes que hemos escuchado. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. ¿Cómo nosotros aplicamos esto de la buena, hermano? Tú y yo tenemos que en esta mañana, la respuesta adecuada a lo que hemos aprendido es renovar nuestro compromiso con el Señor. Arrepentirnos de nuestro pecado y decirle: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a crecer en obediencia a tu palabra. La respuesta, hermano, a lo que hemos aprendido hoy es, hermano, volvernos a Dios en obediencia y decirle: Señor, ayúdame a vivir conforme a tu ley. Fíjate que estos hombres dijeron: y que se haga todo conforme, y que sea hecho conforme a la ley. Pídele a Dios en esta mañana, porque el pecado, hermano, porque el arrepentimiento nos da seguridad de perdón. Porque cuando nos arrepentimos, Dios borra nuestro pecado. Hermano, y porque el pecado siempre tiene consecuencias. Pidámosle a Dios en esta mañana: ten misericordia de mí, dame la gracia necesaria para vivir conforme a tu palabra, para vivir en obediencia a tu palabra, y dame la humildad para lidiar con las consecuencias de mi pecado. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, la única manera adecuada de responder a esta verdad es hoy arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en el Evangelio. Como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego hoy: arrepiéntete y cree en Jesucristo, y tus pecados serán perdonados y Dios te da vida eterna. Ven a Cristo hoy. ¿Cómo tú puedes estar seguro de que si tú vienes a Cristo y te arrepientes, Dios te perdona? Porque Dios es fiel y Dios es justo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar, hermanos, cantando al Señor. Y quiero que, en respuesta al mensaje en esta mañana, hermanos, cantemos este canto. Yo quiero, mientras los hermanos pasan, yo quiero leerte la primera estrofa de este himno. Dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien con mi Dios. Tú y yo, si estamos en Cristo, a pesar de nuestras circunstancias, tú y yo, hermano, estamos bien con Dios. Y eso es lo más importante. Porque por su bondad Él nos guía y nos ha guiado al arrepentimiento. Porque Él es fiel y justo. Tú y yo podemos tener seguridad y podemos cantar hoy: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción.
Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien con mi Dios. Señor, qué bueno es poder cantar en esta mañana. Estoy bien con mi Dios. Tengo paz.
No, Señor, por mis obras, no por mis méritos, porque no tenemos ninguno. Hoy, Señor, tu pueblo podemos cantar: estoy bien con mi Dios, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Hoy podemos cantar: estoy bien con mi Dios, porque por tu bondad tú nos has guiado al arrepentimiento. Hoy podemos cantar: estoy bien con mi Dios, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, en esta mañana graba esta verdad. Señor, ponla como un sello en nuestro corazón. Y ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a disfrutar cada día de la seguridad, Señor, del perdón. De la seguridad que provee el arrepentimiento. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a recordar que el pecado, Señor, siempre tiene consecuencias. Y muévenos, Señor, a crecer en obediencia a ti. Que esa verdad nos aleje del pecado y nos acerque más a ti, oh Dios. Danos la gracia necesaria para obedecer tu palabra. Y da, Señor, e imparte gracia a los que no te conocen, trayéndolos hoy de muerte a vida, de tinieblas a luz, en el nombre de Jesús. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos. Recuerden, los miembros de la iglesia, nos quedamos para tener la reunión que tenemos. En 5 minutos vamos a reunirnos de nuevo aquí.